Hola, buenas tardes. Buenos días a los que nos estáis escuchando desde Latinoamérica. Soy Marta Serrano, consultora de movilidad, fundadora de Mujeres en Movimiento, que es una red de liderazgo sustentable en toda Iberoamérica. Hoy tenemos un webinar muy interesante que se llama Movilidad del cuidado en tiempos del COVID-19. Espero que, bueno, no he preguntado, pero espero que me estéis escuchando bien. ¿Vale? Este es el octavo webinar que presentamos en Mujeres en Movimiento. Me gustaría agradecer a nuestros colaboradores, la iniciativa TUMI, que forma parte de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, Euroclima Plus, un proyecto financiado por la Unión Europea, la Plataforma de Movilidad Urbana Sostenible de Latinoamérica, el Transport Gender Lab del Banco Interamericano de Desarrollo y la Cátedra UNESCO de Políticas de Igualdad de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación. Sin ellos no sería posible ofreceros estas charlas. Un pequeño apunte técnico, tendremos 2 charlas, cada una de unos 15 minutos más o menos, para pasar una ronda de preguntas y respuestas por parte de nuestras invitadas. Esperamos tener 2 charlas porque Inés todavía no se ha podido conectar. Estamos teniendo algunos problemas técnicos, ya sabéis, estas cosas del directo. En cualquier caso, podéis escribir las preguntas en el chat de la aplicación. Está Marina Moscoso, la directora ejecutiva de Espacio, una ONG colombiana, colaborando conmigo hoy para seleccionar las preguntas. Bueno, en primer lugar, espero que tengáis todas muy buena salud. En estos tiempos de COVID parece lo más importante. Cuidaros mucho, de verdad, porque es que hoy vamos a hablar de movilidad, pero vamos a hablar sobre todo de la perspectiva de los cuidados. Los estudios clásicos del sector del transporte, en general realizados por hombres, tienen muchos sesgos, pero principalmente uno, y es que consideran que los únicos movimientos en la ciudad que son representativos e interesantes de estudiar son esos que hacen ellos, es decir, los que hacen para ir de casa al trabajo o al estudio y del trabajo a casa. Y por tanto, todos los sistemas de transporte de nuestras ciudades se han diseñado históricamente para satisfacer este tipo de movilidad específica, ¿no? En toda la planificación de la movilidad podemos ver este sesgo, desde el planteamiento de las encuestas, donde se desprecian los viajes de menos de 15 minutos por irrelevantes, hasta la operación de la movilidad en la ciudad, con grandes vías llenas de coches que responden a estos viajes pendulares, ¿no? Mientras que el barrio y los cercanos se ven inundados de aparcamientos, sin apenas sitio para la vida, para cuidar, para salir a pasear, que es lo que estamos viendo ahora en el COVID, ¿no? Queremos salir a pasear, a hacer deporte y de repente no tenemos sitio, no hay espacio para mantener esta distancia física que nos recomiendan. Esta pandemia terrible que estamos viviendo nos ha demostrado que las labores del cuidado son esenciales y las que no se pueden dejar de realizar bajo ningún concepto. Sin embargo, siempre han sido consideradas como parte de esta movilidad no obligatoria, ¿no? Como si pudieras dejar al niño en el cole y no pasara nada, como si no fuera obligatorio ir a recogerle. Por tanto, parece que necesitamos poner los cuidados, la vida en el centro, pero si lo hiciéramos, ¿cómo serían las ciudades? ¿Qué necesitaríamos hacer para tener en cuenta esta movilidad del cuidado? Desde Mujeres en Movimiento vamos a hablar hoy con 2 expertas en este tema. A ver, creo que no he pasado la presentación. ¿Vale? En primer lugar vamos a hablar con Sara Ortiz, que es socióloga y urbanista, doctora en planeamiento por la Universidad de British Columbia. Es integrante de un colectivo que se llama Collectiu Punt Six, radicado en Barcelona, una cooperativa de arquitectas, sociólogas y urbanistas con 15 años de experiencia en la transformación urbana desde una perspectiva feminista. Y después, si logramos que se pueda conectar, Inés Sánchez de Madariaga, presidenta de la Cátedra UNESCO de Política de Igualdad de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación y profesora de Planificación Urbana de la Universidad Politécnica de Madrid, nos hablará de lo que es la movilidad del cuidado, término que acuñó ella hace varios años. Por tanto, vamos a empezar con Sara. Sara, me estás escuchando, ¿verdad? Te voy a dar el rol de presentadora para que puedas compartir la pantalla. A ver, ya tenemos a 174 personas conectadas. Bienvenidas a los que habéis llegado ahí, me habéis pillado en mitad de la charla. Y Sara, a ver... sí. Y ya tendrías que tener... Eso es. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve. Gracias, Sara. Fantástico. Bueno, hola a todas y a todos. Muchas gracias por invitarme. Estaba previsto que empezara Inés para que ella pudiera hablar del término de movilidad del cuidado, de su definición, etcétera, pero bueno, empiezo yo y luego esperamos que se pueda unir. Primero empezando presentando no solo quién soy yo, sino de dónde vengo y con quién trabajo, porque nosotras somos una cooperativa y trabajamos siempre
en equipo. Entonces, no solo voy a presentar nuestro trabajo y nuestras reflexiones sobre la movilidad del cuidado y de la movilidad cotidiana en relación al cuidado, sino las de todas, ¿no? Somos una cooperativa de arquitectas, sociólogas y urbanistas de orígenes diversos, con más de una década repensando los espacios desde una perspectiva feminista e interseccional, y trabajamos tanto en proyectos, procesos y actividades vinculadas al urbanismo, ¿no? Entendemos el urbanismo desde una visión amplia, y uno de los temas que trabajamos es el tema de la movilidad. Hemos trabajado el tema de la movilidad con administraciones públicas, con organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil y feminista, y durante estos 15 años de trabajo hemos desarrollado trabajos tanto a nivel de Cataluña, donde nos ubicamos físicamente, como en otras ciudades del Estado español, América Latina y del norte de África. Algunas de las reflexiones del COVID creo que las van a ser muy situadas y también muy, digamos, encarnadas, ¿no? Porque lo estamos pasando aquí en Barcelona, pero espero que puedan ser también un motivo de reflexión para las personas que estáis conectadas en América Latina. Bueno, nosotros trabajamos, como he dicho, desde una perspectiva feminista interseccional, que uno de sus pilares es la participación en la acción comunitaria, de eso vamos a hablar un poquito. También otro de los pilares de nuestro trabajo es el ecofeminismo, y como cooperativa de mujeres también basamos nuestro trabajo en la economía feminista y solidaria. En el ámbito de la movilidad en estos 15 años, nuestro trabajo se ha enfocado en aportar datos cualitativos de diferentes tipos de movilidad activa y sostenible, a través de procesos participativos y de proyectos de investigación, acción participativa, y también a nivel multiescalar, ¿no? De calle, de ciudad, de área metropolitana, ¿no? Partimos de una visión crítica a lo que nosotras le llamamos una movilidad androcéntrica insostenible, que es el modelo más extendido de movilidad a nivel global, porque ha sido un modelo de movilidad que ha dado prioridad a una movilidad masculina hegemónica, centrada en los desplazamientos ocupacionales, como decía Marta, y sobre todo en vehículo privado motorizado. Este tipo de movilidad ha contribuido a una crisis ambiental que no se puede separar de una crisis de los cuidados, que hoy, más que nunca con esta pandemia, ya es muy visible, aunque las ecofeministas llevan décadas diciendo que estas crisis van aunadas de la mano, ¿no? Entonces, para nosotras, integrar una perspectiva de género en la movilidad y, por lo tanto, integrar el tema de poner la vida en el centro de los cuidados, significa un cambio de prioridades y poner la complejidad de la vida cotidiana de las personas en su conjunto y en su diversidad en el centro de las políticas de movilidad, que además este tipo de movilidad está inspirada en la movilidad sostenible de las mujeres, que tienen mayoritariamente a nivel mundial, y también rompiendo binarismos de género y respondiendo a la diversidad de cuerpos de personas de orígenes, de clases. Nosotras, más que de movilidad del cuidado, sobre todo hablamos de movilidad cotidiana desde una perspectiva de género. Nos centramos en la vida cotidiana de las personas, entendiéndolo como un conjunto complejo de desplazamientos que las personas realizamos entrelazando nuestras actividades de la vida cotidiana, ¿no? Entendiendo que la vida cotidiana pasan actividades en la esfera productiva, que es todo lo relacionado con el trabajo remunerado, en la esfera reproductiva, que ahí estaría todos los trabajos vinculados a los cuidados, a las tareas domésticas y de reproducción, que mayoritariamente son no remuneradas, pero cuando también son remuneradas, son desarrolladas también mayoritariamente por mujeres. Más del 85% de las cuidadoras en el mundo son mujeres, pero también nuestras actividades pasan en la esfera comunitaria, del activismo, del voluntariado, del asociacionismo y la esfera propia, ¿no? Que en esta parte esfera propia también hay una parte de autocuidado propio, ¿no? Para nosotras, la movilidad ha de entender cómo la vida pasa en estas 4 esferas, y cómo el entrelazar esta esfera, sobre todo para personas que tienen personas dependientes a cargo, como muestra este diagrama de la izquierda, hace que esta movilidad sea más compleja, y que, por lo tanto, se tenga que pensar los sistemas de movilidad de esta complejidad y no desde la linealidad que siempre se han pensado, ¿no? Las movilidades vinculadas al desarrollo de la esfera reproductiva, de los trabajos domésticos y desde el cuidado, se han desarrollado principalmente por las mujeres, ¿no? Y esto se ha visto totalmente visibilizado en el contexto actual de esta pandemia, ¿no? Por un lado, se han llevado muchas cosas del cuidado a la casa, otra vez, a la familia, con lo cual mayoritariamente hemos sido las mujeres las que respondemos
a estar cuidando a hijos e hijas y a personas dependientes o mayores, pero también cuando miramos quién han sido las ocupaciones esenciales de primera línea en esta crisis, en esta pandemia, han sido las mujeres las que también han estado en primera línea, las trabajadoras del hogar, tanto de limpieza como de cuidado, las trabajadoras de alimentación en supermercados y mercados, las médicas, las enfermeras, limpiadoras de hospitales y centros geriátricos. A pesar de esto, las mujeres seguimos cargando una doble y triple presencia en jornada en nuestras vidas, ¿no? Esto hace que tengamos una movilidad más sostenible que los hombres, pero también más compleja y más diversa. A pesar de que hacemos varias jornadas al día, nos movemos mayoritariamente en transporte público, a pie y en algunos casos en bicicleta, y son los hombres los que mayoritariamente se continúan moviendo en coche. Estos desplazamientos entre diferentes esferas de la vida cotidiana hace que nuestra movilidad de las mujeres sea sobre todo interdependiente de las personas que cuidamos y que no solo dependa de una decisión individual, sino que al final la movilidad es una práctica social. Por lo tanto, nosotras abogamos por visibilizar y trabajar para poner en el centro esta movilidad cotidiana que también se enfoca en lo doméstico, en los cuidados, tanto de las mujeres que seguimos haciendo el trabajo en nuestras casas de manera gratuita, como las mujeres que continúan haciendo de trabajadoras del hogar, que muchas veces son mujeres racializadas y mujeres migradas con condiciones también muy precarias y que están también en niveles de pobreza importantes. A pesar de que nuestra movilidad es más sostenible y más compleja, las mujeres en nuestra movilidad diaria afrontamos diferentes desigualdades de género, ¿no? Pues tenemos una falta de tiempo porque no hay una corresponsabilidad de los cuidados en esta sociedad, no solo por otros miembros de la familia, sino por no hay una corresponsabilidad ni social ni física. Ni pública, pero además también enfrentamos situaciones de accesibilidad económica, ¿no? Somos el mayor porcentaje de personas pobres en el mundo y por tanto eso también limita nuestro acceso a qué medios de movilidad. Elementos de salud diferencial también impacta más sobre nosotras, ¿no? La contaminación ambiental también impacta más sobre las mujeres porque tenemos más tejido adiposo y hace que absorbamos más ciertos componentes contaminantes, pero también enfrentamos elementos de accesibilidad física, sensorial y cognitiva, porque acompañamos a personas dependientes y, por supuesto, violencias machistas y su interrelación con otras violencias como el racismo y la adjetivofobia, pero a pesar de que somos la mayor parte de las usuarias del transporte público, por ejemplo, hay una gran falta de representación de mujeres en la gestión y la operación de movilidad. Con este marco de trabajar la movilidad cotidiana, nosotras hemos desarrollado diferentes trabajos a lo largo de estos 15 años, donde lo que ponemos en el centro es dar y recopilar datos cualitativos a través de métodos participativos feministas desde una perspectiva interseccional, con mujeres y con diversidad de grupos. Entonces, hemos trabajado desde proyectos de investigación y acción participativa feminista sobre movilidad nocturna, con mujeres que trabajan de noche en el área metropolitana de Barcelona, utilizando métodos cualitativos multiescalares como marchas exploratorias, mapas corporales y talleres de movilidad, y también para hacer estudios de movilidad ciclista, que recientemente hicimos en la ciudad de Barcelona, con mujeres a través de una encuesta de talleres participativos. Pero también hacemos trabajo con marchas exploratorias para analizar cómo impacta la violencia machista en la movilidad nocturna. En los últimos años hemos hecho alrededor de 50 marchas exploratorias por todo el territorio catalán. Hacemos procesos participativos de movilidad activa también con instituciones, con ayuntamientos y con otras administraciones públicas, por ejemplo, para el diseño y la reseñalización de caminos escolares, poniendo énfasis sobre todo en una visión de seguridad y de autonomía de la infancia desde el cuidado como un aspecto comunitario, donde otros elementos y otras personas del barrio también cuidan a las criaturas cuando van a la escuela y no solo responsabilidad de las familias. Hemos hecho estudios de colocación de bancos en el espacio público como una infraestructura cotidiana necesaria para la movilidad cotidiana y también para los cuidados, o por ejemplo la pacificación de avenidas mejorando las conexiones peatonales, ¿no? Pero también hemos hecho trabajos más enfocados en infraestructuras con administraciones de
de transporte público. Hemos hecho auditorías de seguridad con perspectiva de género en estaciones de ferrocarriles y también estamos trabajando con la Autoridad del Transporte Metropolitano aquí en Cataluña para introducir la perspectiva de género en planes directores de movilidad y de infraestructura. Con esto hemos recogido mucha información que ahora se visibiliza mucho con esta crisis, con esta pandemia que tenemos en la actualidad, pero creo que el conocimiento acumulado y aprendido de tanto expertas como Carmen Miralles, que ha trabajado el tema de la movilidad cotidiana con una perspectiva de género, Paula Girón en Chile, las anglosajonas, tanto geógrafas como urbanistas, en esta pandemia actual demuestra que lo que se llevan diciendo desde hace décadas es aún más necesario de responder, ¿no? No hacen falta muchas cosas nuevas, sino adaptar cosas que ya se vienen diciendo desde el movimiento feminista. Por un lado, que la movilidad, lo que nos enseña esta pandemia es que la movilidad vinculada a los cuidados es imprescindible. Los cuidados son una actividad esencial, tanto los que pasan dentro de casa como los que pasan fuera. Y por lo tanto, esto ha de ser central en las políticas de movilidad que se piensen en esta situación y en la situación por COVID. Y para pensar en eso también hemos de pensar en qué movilidad da apoyo a esos cuidados, pero también qué movilidad sirve para autocuidarnos. Hemos de pensar con qué movilidad nos sentimos más seguras en el contexto actual, ¿no? Y cómo esta seguridad vinculada a un tema de sanidad, a un tema de salud, también tiene que estar ligada con los temas de violencias machistas, de violencias sexuales que nos pasan en las mujeres y que nos han limitado históricamente el derecho a la ciudad y el derecho a la movilidad. También estamos viendo, y cada vez aparecen más estudios, ¿no?, de que hay una relación entre la contaminación y el COVID, que puede ser que en ciudades donde hay mayores índices de contaminación, y como el caso, por ejemplo, de Barcelona o de Madrid, pero seguramente si salen estudios de ciudades como Ciudad de México, etcétera, vamos a ver, confirmar si existe esa correlación. Cuando más contaminación, más casos de COVID. Por lo tanto, si hemos de pensar en un modelo de movilidad futura o de respuesta a esta pandemia, este modelo de movilidad ha de ser un modelo de movilidad sostenible, ¿no? También corremos el peligro en esta situación actual que muchas de las personas, ¿no?, que viven en ciudades empiecen a pensar desde una perspectiva evidentemente del privilegio y clasista, que vivir en la ciudad, en entornos densos, que no es saludable, que quieran salir a un modelo de suburbio, de ideal, de la casa con el jardín, ¿no?, que se sostiene en el fondo en un modelo de movilidad masculino, vinculado al coche, ¿no? Pero hemos de ser conscientes que este modelo de movilidad es insostenible y continúa reproduciendo desigualdades de género y patriarcales, ¿no? Por lo tanto, nosotras pensamos que el único modelo es el de movilidad sostenible. En relación que vincule territorios y modelos urbanos, no se puede pensar la movilidad sin el tipo de territorio urbano en el que vivimos, ciudad, periferia, área metropolitana, etcétera, y que también analice la movilidad en su continuidad a nivel metropolitano y a nivel de región, ¿no? Pero este modelo de movilidad sostenible, estas acciones que están empezando a implementar ciertas ciudades, no puede estar distante de una perspectiva feminista interseccional. Es esencial. Hemos de responder a la movilidad cotidiana, interdependiente y de cuidados, ¿no? Y que además asegure que sea una movilidad libre de violencias machistas. Para eso, para que podamos integrar esta perspectiva feminista interseccional, nosotras pensamos que es esencial la participación transformadora de las personas vecinas y de las usuarias, en particular de las mujeres, que han sido las grandes excluidas muchas veces de los procesos de decisión vinculados con la movilidad, porque ha sido un campo muy masculinizado, continúa siendo un campo muy masculinizado, ¿no? Muy en manos de la ingeniería y muy en manos de hombres. Y si no hay mujeres representando en los tomas de decisiones, hay temas como el de los cuidados o de las violencias machistas que no se van a tener en cuenta, ¿no? Sara, te quedan 5 sí. minutillos. Perfecto, gracias. Algunas cosas en que hemos estado pensando y que hemos estado contribuyendo en este aspecto, ¿no?, en cómo motivar la movilidad sostenible. La movilidad sostenible es movilidad a pie y en bicicleta y movilidad en transporte público, ¿no? Comparto una iniciativa que hemos estado impulsando con otras organizaciones feministas y con ciclistas expertas de la ciudad de Barcelona, donde estuvimos promoviendo la firma de un manifiesto por una Barcelona con calles con prioridad peatonal y ciclista con perspectiva feminista.
Se han empezado a hacer acciones en Barcelona para ampliar aceras, para ampliar kilómetros de carriles bici, pero si no se hace con una perspectiva feminista, si no se piensa en el cuidado, si no se piensa en cómo nos impactan las violencias machistas, podemos estar reproduciendo desigualdades de género, ¿no? Entonces, este manifiesto que recogió más de 1.000 personas firmantes y 95 colectivos que firmaban, habla de que es importante, aunque sea no solo a corto plazo, pero sino pensar a mediano y largo plazo, cómo queremos que sea la movilidad del futuro a través de la participación con una perspectiva de género y de diversidad, de incluir las voces que no están en su diversidad, mujeres de diferentes clases sociales, de diferentes orígenes, de diferentes barrios, de diferentes territorios, con diferentes ocupaciones, que hemos de visibilizar las iniciativas y los activismos feministas que ya se vienen dando en las ciudades, porque hay muchos, tanto en la bicicleta, y en Latinoamérica sois precursoras en esto, como de movilidad a pie. Y también hacemos como recomendaciones específicas de cómo podemos ampliar la infraestructura diseñada para la diversidad de cuerpos y ritmos, que no entre en conflicto la movilidad a pie con la movilidad en bici, porque en muchas ciudades muchas veces se han confrontado estas dos movilidades que no deberían estar confrontadas, sino que deberían estar cohesionadas, ¿no? Y que ha de ser una movilidad y unas infraestructuras ciclistas que promuevan la autonomía ciclista para personas también dependientes, para ir con infancia, con gente, para que la gente mayor pueda utilizar esos carriles bici, para la diversidad funcional, ¿no? Y otros elementos como, por ejemplo, que se aborde también el tema del acoso viario y del acoso sexual que pasa sobre todo con mujeres, ¿no? Porque hay mucho acoso viario también con mujeres que son ciclistas, ¿no? Aparte de esto, también estamos involucradas en una mesa de modelo urbano que se ha creado en la ciudad de Barcelona, ¿no? Donde una de las cosas que se han implementado de urgencia son acciones de urbanismo táctico y, bueno, también pensamos que es importante que las respuestas no solo sean cortoplacistas y paliativas, sino que hemos de pensar a largo plazo. Y aquí somos críticas con el urbanismo táctico. Sí que está bien ampliar espacio para personas que caminan, para bicicletas, pero ¿cómo lo hacemos? Se han hecho acciones que son muy confusas, ¿no? Ven aquí en las fotos, se han pintado en el suelo con marcas amarillas, ampliación de aceras y ampliación de carriles bicis, pero hay mucha gente de la ciudad de Barcelona que no sabe al final si esa ampliación es para la gente que camina o si es para las bicicletas, porque no está señalizada, ¿de acuerdo? Porque hay invasión además de coches, no hay elementos físicos que separen del tránsito rodado, motorizado, ¿no? Entonces es importante que cuando se hacen estas acciones se piensen también a mediano plazo y se apliquen los principios que ya se vienen a aplicar trabajando de movilidad con perspectiva de género, que se aplique, que haya señalización, que estos trayectos, estas ampliaciones estén equipadas con bancos para sentarte, con una red de lavabos públicos. También estamos viendo estos días el gran problema, también vinculado a la movilidad del cuidado, ¿dónde vamos al lavabo público? Cuando estamos fuera en la ciudad, cuando estamos caminando, ya era un problema, ¿no? Y continúa siéndolo más hoy, donde este también es un problema de salud pública, ¿no? Que sean espacios que estén iluminados, que sean visibles, ¿no? Que no se casen rincones. Todo esto, por ejemplo, en las actuales intervenciones de urbanismo táctico en Barcelona no se ha tenido en cuenta y acaba siendo muy confuso y también puede ser que incremente las percepciones de seguridad. Y por último, para acabar, también es importante pensar cómo vamos a planificar mejor desde esa perspectiva feminista, interseccional, el transporte público, porque sí, la respuesta también a un modelo de movilidad sostenible post-COVID también es una apuesta por el transporte público. Y hemos de trabajar para romper con los discursos del miedo, ¿vale? Hay mucho miedo de utilizar el transporte público, los medios de comunicación, y esto Marta Serrano también ha hablado mucho, ¿no? De que se está estigmatizando, ¿no? Entonces se tienen que hacer planes para a poner en marcha, ¿no? Que permita a la gente viajar con seguridad en respecto a temas de salud, ¿no? Pues indicando más, por ejemplo, las entradas a ferrocarriles, a metros, a trenes, ¿no? El tiempo de espera, cuándo viene el siguiente tren, temas de distancias, de si se mantienen, de cuánta gente está dentro del metro, etcétera, para que la gente pueda tener información y se pueda mover con seguridad. Pero sin olvidarnos también que es importante que siga habiendo gente y vitalidad y uso del transporte público para motivar la movilidad de mujeres, ¿no? Y evitar que se den
situaciones de agresiones machistas, ¿no? Podemos extendernos un poco más después. También hemos de romper con los discursos del impacto económico. También se está hablando de que el transporte público se acabará porque no va a haber fondos. El transporte público debe ser un derecho a la ciudad porque es un servicio esencial. Entonces, es importante que las políticas públicas se repiensen pensando cómo van a dotar de fondos públicos al transporte público, ¿no? Porque tiene que ser esencial. Y para eso, nosotras pensamos que también en la toma de decisiones de transporte público es esencial que haya mujeres en el poder, ¿no? Y que despatriarcalicemos, feminicemos y cambiamos las dinámicas de poder. No sé si tengo Sara, un minuto breve para acabar o si no venga, lo dejo un aquí minuto. y Venga, un después minuto. quizás... Sí, bueno, nosotras en estos años hemos trabajado qué criterios de género se deberían aplicar a la movilidad. Evidentemente, uno de ellos es que la movilidad tiene que dar respuestas de corresponsabilidad social y pública a los cuidados, pensando en recorridos funcionalmente útiles, multimodales, multiscalares y apoyando las tareas de cuidado en todos los trayectos y desplazamientos. Pero también esto no se puede pensar sin una movilidad que sea accesible y diversa, que piense en la diversidad de necesidades, de ritmos, de cuerpos, de estado de salud y de niveles económicos, que responda a la seguridad y a la libre circulación, libre de violencias machistas y de otros delitos de odio como el racismo, la LGTBofobia, pero también que responda a la seguridad vial y a la autonomía de la infancia, gente mayor y personas con diversidad. Y por último, es imprescindible que sea una movilidad que también responda a las actividades productivas, reproductivas, de cuidado y de ocio por la noche y en fin de semana, porque el cuidado no se para, el cuidado es 24 horas, 365 días al año, porque si no, las personas no nos reproducimos, ¿no? Y para que todo esto sea posible, necesitamos avanzar para la equidad de género en la gestión del transporte público. Y aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Bueno, Inés está conectada, creo. Inés, ¿me escuchas? Estábamos teniendo algunos problemas. A ver. Estoy intentando ver, porque yo la veo conectada, Inés. Inés Sánchez de Madariaga es presidenta de la Cátedra UNESCO de Políticas de Igualdad de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación. Además, es profesora de Planificación Urbana en la Universidad Politécnica de Madrid, experta internacional, líder en género en planificación urbana, arquitectura y STEM, con amplia experiencia tanto en políticas públicas como en investigación. Vamos a ver, Inés, parece que está tu cámara. Hola, ¿nos escuchas? ¿Te estamos viendo ahora? Hola, Inés. No sé si nos escuchas, Inés, o... Me dice que no tienes conectado el audio. A ver. Inés, ¿nos escuchas o está siendo complicado esto hoy? Estas cosas de estar en directo. Creo que no nos escuchas, ¿verdad, Inés? No, voy a intentar. Bueno, mientras tanto, creo que tenemos algunas preguntas para Sara. Podemos ir respondiendo alguna pregunta mientras conseguimos que Inés se conecte, porque su presentación también es muy interesante. ¿Vale? A ver, Marina, si estás por ahí, échame una mano con las preguntas, que yo ahora mismo no las estoy viendo ya, porque tengo 15 cosas en la pantalla intentando... Claro que sí. Si quieres, voy a leer dos para Sara, Venga, específicamente sobre el colectivo. Una persona de México, Elsa Antonia, pregunta si tienen algún vínculo en México y si es posible vincularse o si tienen algún trabajo en América Latina. Bueno, tenemos, o sea, nosotras siempre tenemos redes, ¿no? Estamos vinculadas a varias urbanistas, arquitectas, feministas en América Latina. No trabajamos específicamente en México, pero sí que hemos colaborado en el pasado. Yo no soy Perdón. nada. ¿Sigo? sí, termina, por favor.
Perdona, Sara. Sí, o sea, hemos sido invitadas en varias ocasiones a conferencias en la Ciudad de México por el Instituto de las Mujeres, tenemos colaboraciones, hemos colaborado con la Liga Peatonal en alguno de sus congresos, etcétera, pero no hemos desarrollado ningún proyecto en específico, aunque sí colaboramos, por ejemplo, con la Red Mujer y Hábitat de América Latina, con Ana Falú, que es directora de CICSA, así que hemos desarrollado también proyectos en otros países, en Colombia, específicamente en Cali, también en Buenos Aires, Argentina, en Montevideo, etcétera. Pero digamos, si la pregunta es si tenemos una sede en América Latina, no, somos un grupo chiquito, como os he explicado al principio, y lo que hacemos es trabajar en red y sí que apoyar, y siempre con ganas de crear proyectos nuevos y de relación y de intercambio. Bueno, creo que ya tenemos a Inés. Inés, ¿nos escuchas? Sí, ¿vosotros me oís? Estupendo. Sí, bienvenida al webinar, menos mal. Estas cosas de la tecnología algunas veces nos juegan malas pasadas. Bueno, te voy a convertir en presentadora. No sé si puedo proyectar mi pantalla. Sí, te voy a convertir en presentadora y puedes proyectar tu pantalla, ¿te parece? Ah, perfecto. Después te envío el PowerPoint. Vale. Ahora ya deberías tener control de tu pantalla. Muy bien. ¿Así la veis ya? No, yo al menos no la estoy viendo. A ver, igual tarda un poco. He dado en el botón donde ponía compartir pantalla. Ahora sí. Ahora sí, Inés. Sí. Muy bien, estupendo. Bueno, pues siento mucho no haber podido escuchar a Sara. Yo voy a explicar la experiencia que hemos tenido en la Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica de Madrid, que es una cátedra que se creó hace 4 años siguiendo un trabajo en el campo del género y el urbanismo de más de 20 años. Y en la cátedra hacemos este tipo de actividades que son las propias de la universidad, ¿no? Desde la investigación, la difusión, la participación, la consultoría, la educación, la formación, la asesoría estratégica en los campos propios del urbanismo, la arquitectura, la vivienda, el transporte, bueno, los propios de un departamento de urbanismo en una escuela de arquitectura de una universidad politécnica como es la Universidad Politécnica de Madrid. El equipo de la cátedra es un equipo pequeño, pero es importante reconocer la contribución de todas las personas que trabajan en ella, especialmente de Inés Novella, que es la coordinadora de proyectos y la que hace una gran parte del trabajo. Pero tenemos un equipo interdisciplinar con personas que la mayor parte somos arquitectas, pero también tenemos, por ejemplo, una socióloga como es Yolanda Agudo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Algunos de los proyectos que hacemos, que hemos hecho recientemente para distintas administraciones públicas de distintos niveles de la administración en España y también internacionalmente, los pueden ver en este pequeño collage de trabajos recientes, muchos de ellos precisamente centrados en la idea de cómo integrar el concepto de la movilidad del cuidado como una aproximación para la formulación de políticas de transporte y la gestión de los sistemas de transporte. Y los proyectos pues, van de todas las escalas, desde pequeños talleres de participación con mujeres en los barrios hasta la redacción de las directrices de ordenación, la redacción de los aspectos de género, incluidos los de transporte en las directrices de ordenación del territorio del País Vasco, o el anexo técnico de la LOTUS, que es la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo Sostenible de Extremadura, que tiene evidentemente también una parte de transporte, pero que cubre todos los demás otros campos del urbanismo, ¿no? Y después también hemos trabajado en aspectos relacionados con el transporte, por ejemplo, en la integración de aspectos de género en el diseño de estaciones de alta velocidad para ADIF y de tramos del sistema ferroviario, de cómo se inserta la gran infraestructura de alta velocidad en entornos
más o menos urbanos. Hemos hecho varios proyectos en este sentido de distintas escalas y de distintas situaciones urbanísticas y arquitectónicas para DIF, que para aquellos de ustedes que no sean españoles y no conozcan, es la empresa pública que en España gestiona todos los activos ferroviarios, tanto las estaciones como las vías. Y después, también muy vinculado con el transporte, estamos trabajando con Vía Irún, que es el proyecto de recuperación de toda la infraestructura ferroviaria de la ciudad de Irún, que es un gran nodo históricamente ferroviario en el norte de España, porque es la aduana con Francia, ha sido históricamente uno de los grandes puntos de transporte del sistema ferroviario español, que en este momento se está reconfigurando, se está reconvirtiendo, del mismo modo que la antes llamada Operación Chamartín, hoy en día Madrid Nuevo Norte, que es la gran operación de reconfiguración y de renovación, regeneración urbana y nuevo proyecto en el entorno y al norte de la estación de Chamartín, que es una de las grandes estaciones de la ciudad de Madrid también, y que va a configurarse como el gran nudo de la alta velocidad, con una gran concentración de infraestructuras de transporte de todo tipo, y ahí hemos también contribuido y trabajado con los equipos en los aspectos de género. Hemos trabajado con el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, desarrollando una encuesta sobre movilidad del cuidado en el área metropolitana de Buenos Aires, y con Naciones Unidas y Flown Initiative, que es una ONG local, en la ciudad de Nairobi. Primero voy brevemente a hablar sobre la movilidad del cuidado. Para hacer este trabajo que llevó a desarrollar este concepto de la movilidad del cuidado en el año 2008, lo que hicimos fue un análisis de cuáles son los supuestos implícitos de género y cómo esos supuestos implícitos de género se aplican en el campo del urbanismo, ¿no? Y en el campo de la ciudad y del transporte. Porque los estudios de género nos han traído una serie de conceptos que aplicados al urbanismo desvelan pues cómo la construcción de ciudades tiene un impacto diferente entre hombres y mujeres, cómo los roles de género implican un uso diferente de la ciudad, y dentro de estos conceptos importantes, el concepto de cuidado es quizá el más importante, ¿no? Aunque también está el tema de la violencia relacionado con la seguridad, o del diseño universal relacionado con la diversidad corporal, ¿no? Pero el cuidado es el concepto más importante, definido como el trabajo fundamentalmente no pagado, pero también pagado, que realizan personas adultas para cuidar y ocuparse del funcionamiento de una vivienda, ¿no? Entonces, esto implica un uso de la ciudad muy diferente, esto lo hemos dicho muchas veces, y el urbanismo se ha construido pues desde una perspectiva que evidentemente no tiene en cuenta esto, porque está basado en la experiencia vital de aquellas personas que viven en la ciudad sin tener responsabilidades de cuidado, y que ponen el foco principal en el trabajo remunerado, en el empleo remunerado, y que ve la vivienda como un lugar de descanso y no en sus implicaciones de cuidado. Entonces, bueno, pues ha habido toda una investigación académica y un activismo de profesionales de la arquitectura que han desvelado estas realidades y que ponen en cuestión algunos de los elementos fundamentales sobre los que se ha construido la disciplina urbanística moderna, que es la que enseñamos en nuestras universidades. Y después hay también, desde hace ya 40 años, una investigación empírica importante sobre las diferencias entre hombres y mujeres en el transporte, impulsada en gran medida precisamente desde aquí, desde Estados Unidos, por una serie de congresos que se realizan desde el año 79 ya, por la Administración Federal de Autopistas del Gobierno Federal de los Estados Unidos, en el Transport Research Board, y que han mostrado esas diferencias sistemáticas en el uso del transporte entre hombres y mujeres, en particular esta diferencia en los patrones de los viajes. La movilidad femenina es muy distinta porque, al hacerse cargo de todas esas múltiples tareas en la ciudad, pues obliga a moverse en la ciudad de manera más compleja, con viajes, lo que se llaman viajes encadenados, usando modos distintos de transporte, porque también las mujeres tienen menos recursos económicos, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, en un trabajo que hice para el Ministerio de Fomento en España en el año 2008, me pidieron que analizara las encuestas principales de transporte que se hacían en España en aquel momento. 4, 2 catalanas, una de Madrid, otra nacional, y que identificara principales aspectos y recomendaciones desde el punto de vista de género. Eso está publicado en varios artículos en distintos aspectos de la investigación para hacer este trabajo apliqué como herramientas analíticas estos criterios de cómo identificar los sesgos de género en la investigación, con una adaptación que hice de una metodología desarrollada por una investigadora llamada Eichler y que apliqué a todos los distintos estadios y aspectos de las encuestas. Y como resultado de ese trabajo, al cabo de un tiempo me surgió la idea de que pues en realidad lo que ocurría era que no se estaba visibilizando toda la movilidad vinculada a las tareas de cuidado, y se me ocurrió pues crear este concepto paraguas que permite visibilizar y cuantificar viajes que hoy en día están escondidos bajo otros epígrafes o que no se cuentan porque están en la caja negra de otros o que las preguntas de las encuestas no están diseñadas para buscar eso, ¿no? Entonces hice esta estimación que publicó la Universidad de Stanford y después el Banco Interamericano de Desarrollo a partir de la encuesta Mobilia del Ministerio de Fomento del año 2006, en la que estimé con una hipótesis arbitraria pues que un cierto porcentaje de cada uno de estos viajes de visitas, paseos, otros y compras podrían ser viajes de cuidado y con esta estimación a grosso modo pues salía que según estas encuestas que no estaban hechas para medir la movilidad vinculada a los cuidados, pues que a lo mejor un 25% de todos los viajes podrían ser viajes de cuidado, ¿no? Pero como digo, esto es basado en una hipótesis de trazo muy grueso. Después, una doctoranda mía, Elena Zucchini, hicimos en su tesis doctoral una encuesta ad hoc, diseñada específicamente para poder identificar, medir esos viajes, ¿no? Y los resultados de este trabajo, que están hechos con una metodología solvente para cuantificar, es un trabajo cuantitativo con una encuesta específicamente diseñada, la hemos publicado en este libro y también en español en el número más reciente de la revista Ciudad y Territorio, y nos lleva a unos resultados que son para la población entre 30 y 45 años en el área metropolitana de Madrid bastante similares a lo que yo había estimado a grosso modo. Y aquí les muestro muy simplemente, porque no tenemos tiempo, una cosa muy importante, que son las diferencias por sexo. Es decir, si bien en los viajes por empleo hay diferencias entre hombres y mujeres, esas diferencias son mucho mayores en los viajes vinculados al cuidado, lo cual pone de manifiesto que son realmente las mujeres y de manera estadísticamente muy grande quienes hacen estos viajes vinculados al cuidado. En un trabajo que hicimos para ONU Habitat sobre Nairobi, salió que las mujeres hacen un viaje adicional de 3 a 4 viajes y ese viaje adicional es de cuidado y es tan largo como los viajes vinculados en términos de tiempo como los viajes vinculados a la movilidad del empleo. Esto en una ciudad con unas grandes dificultades de movilidad y unas infraestructuras muy limitadas y un transporte público que se limita prácticamente a estos autobuses que se llaman matatus. Un concepto de este tipo pues, es muy útil porque tiene este impacto en la política de transporte. Mejora la base de conocimientos, una base empírica que se adecua más a la realidad de la movilidad de las personas y de las necesidades sociales vinculadas al cuidado, y eso, por supuesto, claro, permitirá mejorar las políticas, planes y programas, porque permite integrar esas necesidades de cuidado tanto en el diseño como en la gestión de los sistemas de transporte, y esto tiene un impacto en la calidad de vida y también en la economía positivos, evidentemente, ¿no? Aspecto importante también son aspectos de tipo más cualitativo, como son los temas de seguridad, que es un aspecto que menciono aquí de manera tangencial, pero que va vinculado también a lo que es la adecuación a temas de género en el sistema de transporte, que hemos hecho en varios lugares de España, y que, bueno, es una metodología ampliamente testada desde las primeras experiencias pioneras en Canadá a principios de los años 90. Y ahora, para ya centrarme en el tema específico que nos piden las organizadoras.
¿vale? Perfecto, pues vamos perfectos de tiempo. Gracias. Entonces. Gracias, Marta. Les voy a mostrar 3 o 4 diapositivas con ideas de lo que nos muestra esta pandemia, que ha puesto realmente el tema del cuidado en primer plano, de manera que ahora ya nadie puede decir eso no está ahí. Y que lo ha puesto no solo en primer plano, sino como lo más importante. Lo más importante es la vida y lo demás viene en segundo lugar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en esta situación y qué puede, o sea, una cosa es la situación en pandemia y otra la post-pandemia? ¿Qué puede perdurar? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué quizá no hemos aprendido? ¿En qué se puede avanzar? ¿En qué quizá parece que se pueda volver atrás? ¿Qué escenarios? Bueno, pues desde el punto de vista de cambios sociales, estamos viendo que el teletrabajo seguramente se va a quedar, una gran parte en proporción mucho más alta de lo que ha habido hasta ahora, pero habrá que ver cómo se materializa ese teletrabajo. También parece que la crisis nos va a dejar una pérdida o un incremento del desempleo femenino y una reducción amplia de las rentas, también para las clases medias. Una oportunidad que se presenta es la reorganización de las tareas de cuidado o una reconfiguración habría que volver a repensar cómo es ese reparto de las tareas de cuidado entre las familias, el mercado, los servicios públicos, las redes locales colaborativas, tanto formales como informales, y el papel del tercer sector, que por ejemplo en el tema de las residencias de ancianos, en el caso alemán, se ha visto con una red ampliamente del sector no lucrativo. Los patrones de trabajo. Va a haber seguramente como consecuencia de la reducción del aumento del teletrabajo, va a haber una reducción de los viajes pendulares vinculados al trabajo, un incremento de los viajes locales y una reducción quizás como reducción de los viajes de pendulares del volumen total de viajes. En cuanto a la división sexual del trabajo, lo que nos está diciendo esta pandemia, va a haber más o menos participación de los hombres en el cuidado, más o menos participación de las mujeres en el mercado laboral. Durante la pandemia ha habido más participación de las mujeres en el cuidado, incluso para aquellas que han mantenido sus trabajos e incluso cuando sus parejas han perdido sus trabajos. Hay datos ya interesantes. Entonces aquí, bueno, a mí me parece que una cuestión importante a plantear es el reconocimiento del cuidado como trabajo que sea pagado. Y en un momento en que se está hablando de rentas universales, las rentas por el cuidado creo que es un tema a poner en la agenda. Y en relación a una reorganización también del cuidado con la economía formal. En cuanto a formas de vida, parece que vamos a vivir con mayor austeridad, esto tendrá su impacto en la movilidad, en los servicios, etcétera, y requerirá también de decisiones personales, ¿no? Va a haber una reducción de las clases medias posiblemente y un aumento de la pobreza. Entonces, bueno, eso también llevará, por otro lado, al incremento de las redes sociales, ¿no? Entonces, con apoyo público, etcétera. Por tanto, aquí, bueno, estos son tendencias, pero habrá acciones políticas que habrá que ver a dónde queremos apuntar, ¿no? Y hay aspectos importantes nuevos como el tema del suministro alimentario a nivel local que hay que tener en cuenta. ¿Qué implicaciones tiene esto para la ciudad? Bueno, pues en cuanto a la vivienda, vivir y trabajar en la vivienda, esto tiene muchos límites, lo hemos visto. El stock de vivienda se puede renovar, se puede mejorar, también a nivel de barrio, y ahí yo creo que una cosa importante será el que el teletrabajo parte en la vivienda, pero solo para viviendas, digamos, en una gama alta de espacios, pero para la mayor parte de la población no es una opción, en mi opinión. Se tiene que solucionar a través de coworking a nivel local. Y entonces habrá una redistribución también de los espacios de trabajo, vivienda, espacios de coworking, esto como en una jerarquía, los espacios de oficinas y después los grandes centros y los parques empresariales, ¿no? Aquí va a haber una reorganización con sus implicaciones sobre los sistemas de transporte. En cuanto a los equipamientos de cuidado, especialmente de los mayores, esto hay que repensarlo totalmente. En España, en estos últimos 20 años se optó por las residencias, que ha sido un error
detrimento de política pública y de política económica y de decisiones de las familias, también hay que decirlo. Porque desde hace ya 20 años, yo hice hace 20 años un trabajo para el Instituto de la Mujer sobre los sistemas de cuidado en los países escandinavos y habían abandonado este modelo por apoyar el envejecimiento en el hogar con servicios en las viviendas a los ancianos en la mayor medida posible, garantizando la autonomía personal hasta que ya, bueno, pues no es posible y entonces ya sí se exploran otras soluciones, ¿no? El tema del cuidado de los menores, pues habrá que incrementar la diversidad de la provisión. En este trabajo que hice hace 20 años para el Instituto de la Mujer, también estudié cómo se hacía esto en los países escandinavos y en Francia en particular, que tiene un modelo muy interesante de diversificación de las soluciones de cuidado con amplias maneras de abordar esto y más soluciones desde la vivienda y desde personas que en sus viviendas o vinculadas a sus viviendas convierten esto en una actividad generadora de ingresos. Después, en cuanto a otros servicios, pues posiblemente, según cómo sea la recuperación económica y la reducción de la capacidad económica de la sociedad, pues posiblemente haya una reducción de ciertas cosas que hoy en día obliguen a viajar o a provisiones de equipamiento. Entonces, bueno, pues ya termino. Esta es mi última diapositiva, creo. En cuanto al transporte, pues estamos viendo una redistribución de los modos de transporte a favor con políticas que se están viendo de incremento de carriles específicos para bicicleta, el sistema peatonal, los autobuses, lo que implica redistribución y rediseño del espacio público. Veremos también, yo creo, aquí hay un tema que hay que tener en cuenta, es que las bicicletas no son una solución para segmentos importantes de la población muy vinculados al género, además. Un incremento de la diversidad de vehículos y será absolutamente necesario que todo esto implique una reorientación hacia modos de transporte no contaminantes y transporte público. Y posiblemente veremos también una variación que habrá que estudiar, a ver cómo se va esto desarrollando en los modelos, en los patrones de transporte, ¿no? Y que también posiblemente implique una reducción de viajes de transporte, de cuidado, no solo de pendulares al empleo, sino quizá también de cuidado, porque habrá menos por estos factores que acabo de mencionar antes y que no voy a repetir. Y ya termino con esto, les doy las gracias y les animo a dos cosas que tenemos a punto de salir. La nueva edición del proyecto Gender Innovations de la Comisión Europea y la Universidad de Stanford, del que soy codirectora y que dirijo el grupo sobre urbanismo y que tendrá una serie de casos nuevos, entre ellos uno de transporte, casos de estudio, y después el proyecto europeo de Gender Equality Academy, que tiene también una parte sobre urbanismo y transporte, y que tendremos un Summer School el año próximo en Madrid, al que están todos ustedes invitados. Y muchas gracias por escucharme. Ya he terminado. Gracias, gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. ¿Me quitas la pantalla entonces? Sí, ya te quité la pantalla. Vale. Ya estamos las tres, que yo sepa, en cámara. Tenemos algunas preguntas, os las voy a ir haciendo, ¿vale? Porque si le tengo que dar el micrófono a los participantes vamos a tardar mucho tiempo. Si os podéis quedar 10 minutillos más, no sé cómo lo tenéis vosotras, hasta menos 20, una cosita así. Vale. Por supuesto. Venga, pues mira. Nos preguntan por las características mínimas a tener en cuenta de una cicloinfraestructura con perspectiva feminista. Si los sistemas de bicicleta pública pueden incluir una perspectiva feminista, nos hablan de sillas de pasajeros para niños y niñas, para temas de la forma de la bici, las canastillas, los cestos, otras cosas a tener en cuenta. Y qué orientaciones para hacer estudios sobre patrones de movilidad de mujeres hay que hacer o si existe alguno específicamente para el uso de bici, ¿vale? No sé quién quiere empezar. Tenéis las dos el micrófono pues si abierto. queréis, sí. Si queréis empiezo yo. Bueno,
expliqué un poco el manifiesto que hicimos, ¿no?, aquí en Barcelona, pero que también viene vinculado al proyecto de investigación y acción participativa que hicimos el año pasado con mujeres en Barcelona, tanto mujeres ciclistas como mujeres no ciclistas. Es uno de los primeros estudios que se hace que también tenemos información de mujeres no ciclistas. Y lo interesante que el 25% de las mujeres que contestaron a la encuesta eran no ciclistas, pero de este 25%, la gran mayoría, más del 60%, decían acciones y elementos que sí que las motivaría a tener un ciclismo. Esto ligado también en respuesta a algunas ciudades, o por ejemplo a nuestra ciudad, que dice que no se ha de motivar la movilidad en bicicleta. Nosotros sí que pensamos que es importante porque las ciudades que tienen mayor uso de la bicicleta también son ciudades más sostenibles y que también tienen más espacio para personas que caminan. Entonces, de este estudio que hicimos combinando la encuesta y los talleres salían algunas recomendaciones en particular, ¿de acuerdo? Por ejemplo, se hablaba mucho de ritmos, ¿no?, y de que los carriles bicis deben utilizar más espacio, deben ser más anchos, ¿no?, y deben acomodar más ritmos, teniendo carriles de avanzamiento, evidentemente estar segregados de la acera y de la circulación de coches, ¿no?, porque si los carriles tienen bastante más anchura, digamos, más amplitud, ¿no?, también se percibe de manera más segura por diferentes velocidades y diferentes cuerpos, ¿no? Evidentemente se hablaba también de cómo motivar el poder ir acompañadas y acompañados con criaturas, ¿no?, pero que uno de los elementos fundamentales, más allá de cómo transportarlos, ¿no?, era que se pueda sentir como seguro o segura, porque se hablaba mucho sobre todo del tema de las maternidades, de las madres ciclistas, hablaban de que no se sentían seguras yendo por según qué infraestructuras ciclistas por la amenaza de tener accidentes con coches o vehículos motorizados. Y por último, además, todo esto tiene que ir equipado, ¿no? Si tenemos también evidentemente servicios de bicicleta pública que son metropolitanos y que son parte del sistema de transporte integrado, esto puede ayudar también a la intermodalidad y puede ayudar que también podamos utilizar diferentes tipos de transporte en toda nuestra movilidad cotidiana, incluida la del cuidado, ¿no? Entonces es algo que pasa en otros contextos del mundo, no pasa aquí, pero si hubiera aparcamientos intermodales donde se pueden guardar bicicletas, más allá de la bicicleta en sí, pero bicicletas con carros para llevar a criaturas, que sean aparcamientos seguros, visibles, etcétera, todo esto puede acompañar. Y si además el sistema de bicicleta público está integrado en la tarificación, en el sistema integrado, también mejorará la conexión, digamos, intermodal e interurbana, que es uno de los problemas, ¿no?, que, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona se tiene en el momento y que muchas de las mujeres que participaron manifestaban como un límite, ¿no?, el no poder moverse con sistema de bici pública por otras ciudades del territorio fuera de Barcelona. Hace poco me contaban a mí que en Las Palmas de Gran Canaria, cuando han hecho la infraestructura ciclista, de repente tienen más usuarios mujeres que hombres, ¿no?, en el sistema de bici pública. O sea que es importante también, ¿no?, tenerlo en cuenta. Inés, ¿quieres aportar algo? También. ¿Sí? En Madrid no, Barcelona porque la mayoría de usuarios de bici son mujeres. Claro, cuando se garantiza la seguridad, las mujeres claro, aumentan y también porque el porcentaje anterior era prácticamente inexistente, ¿no? O sea, la participación de mujeres cuando no hay una infraestructura específica es muy, muy bajo, ¿no? De todos modos hay que mirar también no solo a las madres, que son mujeres jóvenes que están que aunque tengan que llevar cosas y llevar niños pequeños, o sea, viajan no como normalmente viajan los hombres, que es solos, hay que mirar también a las personas mayores, ¿no? Y el envejecimiento, que es femenino sobre todo. Entonces, el tema de las bicicletas debe ir acompañado de otros modos de transporte que garanticen la posibilidad de desplazamiento de personas que no están en plena forma física, ¿no? O sea, de personas que no son en ciertas franjas de edad, no sean hombres o mujeres, ¿verdad? Pero hace falta compatibilizar todas estas necesidades de las personas con sus circunstancias particulares, ¿no? muy bien. Sí, al final pues hay que tenerlo en cuenta todo, ¿no? No solamente la parte
las mujeres que no tienen ningún tipo de discapacidad o, bueno, no sé cómo decirlo, pero bueno, al final a toda la población. Bueno, otra preguntilla. Dice, desde una perspectiva situada del conocimiento, la pandemia ha revelado mucho de lo que está mal en la forma en que nos movemos y en las infraestructuras de movilidad que son determinantes para la vida cotidiana de las mujeres. También ha revelado algunas marcadas diferencias en las prácticas móviles entre las personas. ¿Cuáles creen ustedes que son las áreas más críticas para incorporar la movilidad del cuidado en la planificación del transporte en contextos europeos y no europeos? Especialmente, ¿qué nos podría aportar para América Latina? Bueno, América Latina tiene en primer lugar un problema de seguridad muy grande que en Europa no existe. Es uno de los factores que más diferencia el transporte en América con Europa, en mi opinión. Uno de los primeros es la seguridad en el espacio público, la seguridad en el transporte y cómo eso incide de manera específica sobre las mujeres. Un segundo tema tiene que ver, evidentemente, con los propios sistemas de transporte y quizá no se pueda generalizar. Ciudad de México es muy diferente, por ejemplo, a Bogotá, dos ciudades que creo que están bien representadas en este seminario. La movilidad del cuidado lo que requiere es permitir, lo que nos hace es mirar a cómo los sistemas de transporte pueden, al mismo tiempo que garantizan la accesibilidad de larga distancia al empleo, permiten la vida cotidiana y las tareas vinculadas a la vida allá donde esas tareas estén localizadas. Entonces, cualquier cosa que propongamos debe estar muy vinculada a la realidad territorial de la que estemos hablando. No podemos generalizar. Europa, América Latina es muy distinta, pero las ciudades en América Latina son muy distintas entre sí. No es lo mismo una gran ciudad como Ciudad de México o como Bogotá también, que una ciudad media como pueda ser Córdoba, por ejemplo, ¿no? No son comparables los problemas, ni son comparables las infraestructuras ni las distancias. Entonces, como siempre que hablamos de género en el urbanismo, está totalmente vinculado a la realidad espacial, social, económica y también administrativa y política y técnica de los sistemas de planificación y de cómo se gestionan y de cómo se organiza la planificación. Entonces, yo no creo que podamos generalizar sin decir vaguedades, ¿no? Quizá la persona que ha hecho esa pregunta quiera hacer una precisión más concreta, porque lo que es importante es mirar a la realidad concreta de la ciudad. ¿De qué ciudad estamos hablando? ¿De qué zona estamos hablando? Porque las medidas van a ser muy distintas, o las propuestas. En términos generales, se trata de que los sistemas no miren solo a cómo vincular los lugares de trabajo con los lugares residenciales y trabajen, por tanto, para las horas punta, que son cómo resolver la capacidad de los sistemas en hora punta. De ahí viene el famoso concepto de movilidad obligada, que los ingenieros dan por sentado y ni se plantean de dónde viene ese concepto. Yo lo he preguntado a varios catedráticos y ninguno ha sabido decirme de dónde viene ese concepto de movilidad obligada, lo cual me ha sorprendido bastante, ¿no? Porque lo dan por sentado, forma parte de la manera con el piloto automático en que los ingenieros gestionan los sistemas de transporte. Bueno, pues hay que cambiar ese chip y hay que mirar a esas otras realidades. Después ya cómo de manera concreta eso se traslada a propuestas concretas, depende del lugar. No se puede generalizar. Si hay criterios, pues sí, podemos decir de manera muy general, pues tiene usted que mirar a la accesibilidad de colegios y de sanidad sobre todo, y de deportes, y cómo eso está vinculado con el transporte y la vivienda. Pero claro, para las mujeres que trabajan eso está totalmente vinculado también con la localización del empleo, y el empleo, pues hay mujeres que trabajan en el mismo barrio en comercio local, pero hay muchas otras que tienen que desplazarse a los centros donde se concentra el sector de oficinas o donde se concentra la industria. Por tanto, hay que mirarlo de manera específica y siempre que hablemos de género en la ciudad y para hacer, hay gente que pide recetas, que pide, dígame usted qué indicadores hay que usar y que valgan para todo. No.
Esto no es así, no hay indicadores que valgan para todo. Hay ideas generales que sí hay que aplicar, hay metodologías que hay que aplicar, pero no tenemos un libro de recetas. Y quien diga que tiene un libro de recetas no es verdad. No hay recetas, hay criterios generales, hay metodologías, hay conceptos a aplicar y después hay situaciones concretas, tanto espaciales como políticas, como económicas, como sociales, a las que se aplican esos conceptos, esos criterios, esas ideas, y de las cuales salen recomendaciones que sean ad hoc, que sean factibles de aplicar, es decir, que sean políticamente factibles, que sean administrativamente factibles, que sean aceptables para la población, que haya los recursos de gestión y económicos para aplicarlas. Cualquier otra cosa es un brindis al sol. Por tanto, creo que esta es una idea muy importante a tener presente, que las soluciones son ad hoc, son específicas y sí hay ideas genéricas que están pues, en todos estos libros que algunos les he mostrado y mucha otra literatura que hay. Pues ahí están las ideas principales. No hay, la rueda no hay que inventarla ya. Quiero decir, tenemos ya un cuerpo de conocimiento amplio producido desde la universidad y desde asociaciones profesionales y ahora para trasladarlo a realidades concretas pues son trabajos ad hoc en los que bueno, se aplican estos conceptos pero soluciones genéricas de cómo se soluciona en Europa y en América Latina. Yo creo que no podemos dar una respuesta única ni genérica a una pregunta tan amplia. De hecho, estamos aquí precisamente porque se han aplicado soluciones muy genéricas y considerando solo un tipo de movilidad muy específica y muy generalista, ¿no? Entonces, precisamente no podemos caer en el mismo error aunque estemos en el otro lado de la barrera. O sea, tenemos que pensar, ¿no? Tenemos que pensar en qué necesita la ciudad. Hay ciudades muy distintas en todo el mundo y cómo se aplica. Sara, no sé si quieres añadir algo. Sí, yo por añadir y por seguir un poco lo que comentabais, Inés, ¿no? De la importancia del contexto y un poco lo que he comentado en la presentación, ¿no? Que muchas veces las políticas de movilidad se basan en datos cuantitativos, pero aún hay muchos datos cuantitativos que no recogen el tema del género, pero tampoco ni el tema de la edad, ni de la diversidad de territorios, ni de la clase social, etcétera. Y el tema de los cuidados está totalmente, tiene un bias también de clase, de origen, de situación migratoria, etcétera, de racialización. Pero por otro lado, hay una falta de estudios que también tengan todos los aspectos cualitativos que se podrán recoger si es a través de la participación activa de las personas, ¿no? Entonces, como he dicho en la presentación, pensamos que es importantísimo también desjerarquizar las políticas de transporte, abrirse también a las personas usuarias y vecinas, ¿no? Recoger información porque son expertas en su territorio y de su movilidad, y aquí también hemos de incluir en el análisis para poder hacer buenas propuestas, buenas mejoras del sistema de movilidad a las afectadas por esto, ¿no? A las afectadas por las que hacen el cuidado. Por un lado, las que hacemos doble y triple jornada, ¿no? En el hogar, las que seguimos haciendo trabajo no remunerado y compaginándolo con otros tipos de trabajos, ¿no? Que muchas veces nos movemos haciendo esas tareas de cuidado cerca de casa, ¿no? Es lo que creo que Marina Chávez habla del encierro en movimiento, ¿no? Porque lo haces muy cercano en tu barrio, pero por otro lado hemos de trabajar con las mujeres, sobre todo, que están en clases sociales más bajas, muchas veces son mujeres migradas, racializadas, y que son las que se mueven desde sus barrios periféricos en las ciudades o desde poblaciones periféricas de áreas metropolitanas a las zonas altas de las ciudades para trabajar como trabajadoras del hogar, donde en esas zonas altas muchas veces no hay transporte público o maneras de llegar y esos recorridos son muy largos. Entonces, bueno, en resumen, participación. Bueno, teníamos una pregunta en el chat que precisamente iba sobre metodología, ¿no? Y una de las, tenemos varias sobre metodologías, os las voy a hacer todas juntas. Una de ellas era precisamente que cómo se consigue que las mujeres participen, precisamente porque si estamos trabajando 2 y 3 jornadas, ¿de dónde sacamos el tiempo, ¿no? Para poder participar en procesos que son externos y que, bueno, que impactan directamente a nuestro día a día. Y luego, por otro lado, hablando también de metodologías, nos preguntan que de qué manera pueden estudiarse la independencia
entre las relaciones sociales y la movilidad en el desarrollo de los trabajos del cuidado, qué metodologías podrían proponerse para ellos, ¿no? Un poco también enlazando con lo que decía Inés de que no podemos tener soluciones globales, ¿no? O si podemos ver indicadores en encuestas o cómo preguntar en las encuestas también, ¿no? Para caracterizar de manera efectiva la movilidad del cuidado. Sí, yo bueno, si queréis respondo a si la me permites pregunta para... Ay, A ver, perdón. quienes queráis, a mí me da igual. Sí. Inés, empieza, venga. ¿Contesto yo primero? Sí, venga, venga. Sí, mira, con respecto a la pregunta sobre la movilidad del cuidado, nosotras hemos diseñado una encuesta precisamente para medir la movilidad del cuidado. Para hacer esas preguntas que recojan las tareas vinculadas al cuidado para poder distinguirlas bien de la movilidad por motivos personales y de la movilidad por motivos de ocio y la movilidad por motivos de empleo. Se trata de distinguir lo que son tareas vinculadas al cuidado. Entonces hemos desarrollado esta encuesta que está pensada para contextos, para nuestros contextos. Quizás en otros contextos hay que readaptarlos porque las realidades sociales puedan ser un poquito distintas. Seguramente si hacemos esta encuesta en un país como India pueda variar, pero quizás no tanto, porque entonces esta encuesta la hemos diseñado para medir esas realidades, ¿no? Esos viajes. Es una encuesta que la hemos aplicado en España, en Madrid, y después hemos hecho otra que hemos hecho para el Banco Interamericano de Desarrollo, para la ciudad de Buenos Aires, para medir el universo, era los usuarios del sistema de transporte de cercanías. Entonces, esas dos encuestas las hemos diseñado y bueno, si quizás alguien quiere medir en otros contextos que sean muy distintos, pues se puedan hacer versiones que, bueno, pues que se adapten más si hay alguna cosa que requiera adaptación, ¿no? Las encuestas están diseñadas con ese objetivo de poder deslindar bien lo que son viajes de cuidado de lo que son viajes por tareas que no son tareas de cuidado. En cuanto al tema de la participación, es muy difícil hacer que las mujeres participen. En los talleres que hemos hecho en el entorno de Madrid Nuevo Norte, en algunos barrios ha costado conseguir que porque no tienen tiempo. La pregunta que nos plantean es absolutamente cierta. No tienen tiempo y tienen dificultades para que alguien se haga cargo de las tareas de cuidado que dejan en su casa, ¿no? En particular los menores o quizás los mayores también. Hay un artículo muy interesante de Lisa Jorelli y Chris Booth, que es ya de los años 90, sobre cómo organizar la participación de mujeres. Este es un artículo que yo recomiendo a cualquiera que quiera trabajar con mujeres porque ahí pues marca criterios de cómo incentivar y asegurar que las mujeres puedan, bueno, tengan, pues, se cubran esas condiciones para que participen, ¿no? Desde dar apoyo al cuidado de los menores a cómo buscarlas a través de asociaciones locales, etcétera, ¿no? Pero bueno, Sara, también tú en esto tenéis vosotras mucha experiencia, así que seguro que tú puedes continuar con este tema muy bien. Sí, bueno, en temas de metodologías participativas es algo que siempre desde Colectivo Punsis hemos apostado, ¿no? Desde todas las publicaciones, por eso también las hacemos como abiertas, ¿no? Y de hecho nuestra primera publicación, que se pueden bajar desde nuestra web, punsis.org, Mujeres Trabajando, habla de eso, de cómo motivar y conseguir que más mujeres participen. Y también en esa publicación, está publicada en el año 2013, está en catalán, en castellano y en inglés, y hablábamos de las dificultades, ¿no? Con esa doble y triple presencia que tenemos, cómo participamos las mujeres, ¿no? Pero a lo largo de estos años nosotros hemos intentado motivar también maneras en cómo compensar y cómo motivar que las mujeres participemos, porque tenemos un conocimiento mucho más extenso por las diferentes actividades que hacemos. En el proyecto específico de movilidad que hicimos con mujeres que trabajan de noche nocturnas, que fue un proyecto de investigación y acción participativa,
fuimos muy respetuosas con eso y aplicamos elementos de ética del cuidado. Negociamos con ellas los horarios, el lugar donde se querían reunir, cómo querían formar los grupos de acuerdo a sus disponibilidades, a sus proximidades. Les cubríamos el transporte, cómo llegaban con títulos de transporte, pero además tuvimos fondos para poder hacerles una pequeña compensación económica. Porque desgraciadamente en el sistema capitalista en el que vivimos, a veces solo con compensación económica puedes pagar el tiempo, ¿no? Entonces fue muy interesante y de hecho lo recogemos en la publicación de Nocturnas, pero también en mi tesis doctoral, ¿no? Hablo mucho de la ética del cuidado en la participación transformadora con mujeres, porque compensar a las mujeres, valorar su tiempo con algún tipo de manera, respetar también cómo quieren ellas participar, cuáles son los temas prioritarios, hablar de temas de ética de la investigación, etcétera, son elementos súper necesarios, transformadores, para que las mujeres se reconozcan a sí mismas como expertas y puedan participar, ¿no? Entonces, pensar que trabajamos con 23 mujeres que trabajaban de noche, que tienen menos tiempo que ninguna, porque duermen muy poco, porque trabajan de noche para poder cuidar de día, y además hacían esta parte de activismo, ¿no? y lo alargaron en el tiempo. Estuvimos trabajando juntas por más de un mes y un año y medio. Pero además de este ejemplo, otros ejemplos. Por ejemplo, la ciudad de Grenoble recientemente, no, perdón, ahora estoy confundiendo con ciudad, pero algunas ciudades han intentado aplicar que para motivar la participación de la ciudadanía se compense con horas de trabajo, es decir, que se dé las empresas den un día libre a las personas para poder participar en acciones de su barrio, de su comunidad. En otras situaciones también compensamos con alimentación, ¿no? Con poder preparar una comida juntas, respetar los tiempos de las mujeres, ¿no? Y también pensando muy bien las metodologías que utilizamos, ¿no? Para que sean también acordes con sus necesidades, con sus deseos, ¿no? Y con sus estrategias de participar. Bueno, muchas gracias a las dos. Me temo que ya tenemos que ir terminando. Muchísimas gracias, Inés. Muchísimas gracias, Sara. Ha sido muy interesante. Tenemos un montón de preguntas en el chat de la aplicación. Lo que solemos hacer nosotras en los webinars de Mujeres en Movimiento es que las recopilamos luego, os las mandamos y si queréis contestarlas, estupendo, porque como tenemos las direcciones de correo de la gente que se ha apuntado, les mandamos la respuesta por escrito un poco más sintetizada. Si tenéis tiempo y ganas, nosotras encantadas por lo menos de hacer esa conexión, ¿no? Para todo el público, muchísimas gracias por asistir. Tenéis más información en estas páginas web, en la web de Mujeres en Movimiento, en la web de Women Mobilize, que es la web, es una web de TUMI, igual que la de Transformative Mobility, en la web de Euroclimas Plus y en la web de la cátedra de la UNESCO sobre género en tecnología y ciencia, ¿vale? Me está saliendo doble, no sé por qué. Bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo webinar, que probablemente verse precisamente sobre transporte público y los problemas que va a suponer para los sistemas de transporte público toda esta demonización, ¿no? que estamos viviendo con el COVID. Muchísimas gracias a todas y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Marta. Un placer. Gracias. A ver. A ver.